Hola, soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa por la coyuntura noticiosa. Oímos de niños en los colegios que sufren violaciones por parte de sus compañeros, niños que usan inteligencia artificial para hacer páginas pornográficas con las imágenes de sus compañeros y un montón de otras cosas que nos preocupan y que realmente son todavía un tabú. Para eso hoy vamos a hablar de sexting, cromos, violencia sexual y qué es lo que está pasando en los colegios. Hoy tenemos como invitada a Diana Palacios. Como contexto, Diana es psicóloga clínica, ella es máster en educación e innovación educativa y ha trabajado muy de cerca con padres, con alumnos, con maestros en este tipo de temas. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Primero que nada, agradecerte porque en realidad para mí es un tema que me apasiona mucho y creo que justamente es un buen momento como para hablarlo. Creo que lo más importante en este momento es justamente evidenciarlo, hablarlo, transparentarlo para que justamente se pueda hacer algo, ¿no? Que esa es la idea. Para empezar un poquito, cuéntanos cómo se aborda hoy la sexualidad en los niños en este contexto de internet, redes sociales y tanto acceso a la tecnología. Bueno, primero ahí creo que tenemos una primera debilidad, ¿no es cierto? Como país todavía no contamos con un lineamiento quizás claro en cuanto a la educación sexual integral. Es un tema todavía complejo. Creo que, por ejemplo, eso es uno de la agenda que debería tener dentro del Ministerio de Educación como punto clave para la prevención. Si bien es cierto, todavía hay como algunos avances, ya por ejemplo, desde el 2016, quizás 2015, cuando ya se plantea todo este modelo de atención DESE y toda la normativa que podría trabajar para la prevención, viene apareciendo como el tema del trabajo en educación sexual integral. Todavía en muchas escuelas todavía no se habla del tema. Si bien es cierto, hay información, no hay un acompañamiento y una orientación adecuada. Entonces, por eso tenemos también muchas dificultades. Y justamente dentro del currículum de educación sexual integral, podríamos trabajar todo lo que tú mencionas, ¿no? Lo que es el sexting, la violencia, cómo prevenir situaciones de riesgo. Va mucho más allá solamente de lo que sea convencionalmente se ha entendido como educación sexual integral. No sé si es que a ti te pasó o cómo fue tu experiencia cuando estuviste en el colegio y de qué se te habló, sobre todo del tema de la sexualidad, siempre con un enfoque más médico, ¿no? Claro. O sea, siempre fue ese el enfoque. Lo que mencionas es muy importante y allá quería seguir porque tendemos a ver a las generaciones que vienen bajo la óptica de la nuestra y cómo vivimos nosotros la vida y en este caso pues el tema de la sexualidad en la juventud y en la adolescencia. ¿Qué ha cambiado? Con respecto al desempeño sexual, a la exploración sexual de los jóvenes en este ambiente, pues creo que específicamente de los colegios y las secundarias, ¿qué diferencias hay de la generación anterior o dos generaciones y hoy? Básicamente yo creo que el tema se ha modificado mucho por los estímulos y por la oferta que tienen ahora los estudiantes en muchos sentidos, ¿no? Creo que nosotros teníamos, pero no en una magnitud tan grande como la que ellos están expuestos en este momento. Creo que sí hay una diferencia grande por el tema de la información también. Ahorita tú tienes muchísima información a un clic de distancia, como lo vemos cuando ellos acceden a esta información, no siempre es la más adecuada. Por ejemplo, el tema de la pornografía. Ellos, ya hay un estudio en donde se ve que desde los 8 años ya comienzan a consumir pornografía. Entonces, es como una edad bastante temprana y cómo ellos van tramitando toda esta información es lo importante, ¿no? ¿Es un peligro entonces una tecnología mal manejada al respecto de la visión de la sexualidad que tienen los niños hoy? Sí. Es importantísimo trabajar con el uso responsable de la tecnología
Y no tanto esperando que ellos ya puedan dar una respuesta súper madura, porque además cerebralmente vemos que no están listos para tomar buenas decisiones todavía, para tener un criterio, digamos, de saber diferenciar lo que está bien, lo que está mal. Ese es el peligro y por eso están tan vulnerables. Entonces, si es que tú te pones a pensar que el chico de, digamos, 8, 9, 10 años está expuesto a la pornografía, ¿qué es lo que tenemos? Chicos que pueden llegar... de hecho, ya tenemos estudiantes que te declaran su adicción a la pornografía desde tempranas edades. ¿Tempranas edades significa qué? Desde los 8 hasta los 18 sí pueden haber, por ejemplo, estadísticamente son pocos, pero ¿por qué se enganchan? ¿Por qué hay un tema de adicción? Es por el tema también cerebral. Si tú pones a un niño en ese momento a mirar pornografía, hay una satisfacción, digamos, inmediata. Hay dopamina, hay serotonina, hay un montón de química cerebral que se despierta que te lleva a la repetición también. Entonces es por eso que ellos, si es que no encuentran un estímulo más grande dentro del contexto social que les saque de esa gratificación, seguramente van a comenzar a tener estos problemas, ¿no? Explícame, ¿dónde se encuentra un niño de 8 años pornografía al nivel de que cause una adicción? ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿qué tiene que pasar? Primero tiene que pasar que haya una compulsión a la repetición, que ese niño ya no pueda tener un trabajo, un control sobre lo que está consumiendo y sobre todo que su vida diaria ya se ve afectada por esto, ¿no? Claro, pero ¿cómo llega a consumir esa pornografía? Porque creo que es importante, los niños están súper expuestos a los celulares de los papás y las mamás, computadoras sin control. Antes yo me acuerdo que habían canales porno como en el cable, ¿no? Y habían pocas casas que tenían estas suscripciones. No sé, antes habían revistas que vendían en la calle, que por ahí la gente encontraba abajo de las camas de sus papás, yo qué sé. Sí. Hoy, un poco de manera didáctica para los padres de familia, ¿dónde están estos peligros de exposición de los niños tan chiquitos y que puede pasar sin que los padres y madres se den cuenta, ¿no? En YouTube, o sea, tú pones a veces un video y, por ejemplo, el cuerpo humano, suponte, y enseguida te van a aparecer también ventanitas pequeñas que te pueden ofrecer algún tipo de pornografía si es que tú no tienes los filtros adecuados. Entonces, ahí también viene con lo que te decía. Para los adultos viene una responsabilidad muy grande y es el poder generar también espacios y entornos cibernéticos seguros. Y para eso tenemos que educarnos, saber cómo funciona, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, tener como esta pedagogía, digamos, del uso adecuado del Internet con nuestros hijos. Entonces eso es súper importante, pero... yo creería que todavía estamos como lejanos porque la sociedad en sí ahora es como que actúa mucho en lo individual, en lo solitario. Entonces, ¿cómo se construyen estas pedagogías? Generalmente es en estas conversaciones entre padres. Cuando tú te juntas con otra mamá y le dices, mira, estoy preocupada, no sé cómo podría trabajar el tema, yo desconozco lo que está ahorita consumiendo, por ejemplo, está metido en esta página, pero no sé qué es, tú sabes, y le preguntas, y entonces ahí se va generando una conversación que les va también, que va construyendo un saber comunitario. Claro. Entonces creo que eso es, por ejemplo, algo súper importante a la hora de poder acompañar mejor estos procesos. Y como no podemos taparnos los ojos frente a la tecnología, o sea, no hay forma de que un niño de 8, 9 años, 10 años no esté expuesto al mundo salvaje de información de todo tipo que hay en Internet, ¿no es cierto? A menos de que pongamos filtros muy específicos y en ciertos casos muy estrictos al consumo de YouTube, al consumo pues de páginas de Internet en nuestros celulares, en las tablets a los que tengan acceso los niños, en los navegadores. Entonces, como no podemos un poco tapar el sol con un dedo, ¿a qué edad se recomienda y de qué forma empezar a hablar con los niños sobre sexualidad para irles preparando a que por lo menos cuando se encuentren estas cosas digan, uy mamá,
o no sé, cómo se empieza y cómo empezamos a prevenir estos peligros. Claro, o sea, ahí, por ejemplo, creo que la sexualidad es transversal al desarrollo del ser humano. Entonces, las preguntas por la sexualidad vienen desde tempranas edades. Incluso si es que tú te fijas, cuando están chiquititos y están en el jardín, en el pre-kinder, en el kinder, ellos buscan mucho esto del autoconocimiento en base a la diferenciación sexual, por ejemplo. Y preguntan todo. A verse, a mirarse, a preguntar de dónde vienen, el origen de la vida. Esas son oportunidades clave para que tú también puedas ir dándoles una respuesta sin estos juicios, prejuicios o estos tabús que existen alrededor de la sexualidad más infantil, porque además pensamos que los niños no deberían tener sexualidad, y eso es desde el psicoanálisis se fue deconstruyendo esta idea, porque justamente Freud es el que comienza ya a hablar de una sexualidad infantil, y por eso socialmente causa como causa asombro, temor, ¿no? Temor, sí, y hay que un poco quitar ese mito, porque al final el cuerpo del niño es un cuerpo sexual. Es un cuerpo sexual. Uh-huh. Entonces, creo que el trabajo en educación sexual integral tiene que ser desde todo el currículum, desde que se inicia. Y no es solamente una tarea familiar, es una tarea, como te digo, comunitaria de la escuela, de la comunidad, de la familia. De todo lo que nosotros estamos también como hechos, ¿no? Uh-huh. De las palabras, de los juicios, de las creencias, todo eso va a influir en cómo nosotros desarrollamos nuestra sexualidad. Entonces, para mí es súper clave hablar, o sea, ya como pedagógicamente, digamos, con los papás, saber que es muy importante que ellos den espacios al diálogo y trabajarlo con naturalidad, uh-huh. sin que esto genere como una especie de silencio incómodo, uh-huh. en donde se tengan que inventar una historia fantástica para dar una respuesta a un niño que seguramente además ya tiene mucha información, porque ahorita en el medio hay información. Exacto, y en ese contexto, pues, los niños van creciendo, reciben información, ojalá de sus padres, quizá algo del colegio, porque también el tema de la educación sexual en los colegios entiendo que es complicado, quisiera hablar de eso más tarde, porque además ya uno se encuentra con la moral de las familias y eso ya es, entiendo, un tema complejo de manejar. Pero cuando ya llegan los adolescentes a cierta edad y ya empiezan a explorar su sexualidad y están pues todos llenos de hormonas y están en el colegio todo el día y expuestos obviamente a gente de su edad, ¿cómo se empieza a guiar esta exploración sexual que es parte de la vida de los chicos con un poco más de cuidado para que no se expongan tanto a estos peligros de los que vamos a hablar ahora? Bueno, el acompañamiento tiene que ser, como te digo, bastante natural, libre de que ellos puedan preguntarlo, se conozcan, además sepan qué les está pasando, uh-huh. entiendan también qué es lo que les está pasando para que puedan justamente o sea, conocer los cambios de su cuerpo, conocer lo que sienten, conocer, por ejemplo, conceptos como lo del consentimiento. Eso es clave desde edades muy tempranas, porque, claro, el rato que tú sabes qué te gusta, qué no te gusta, vas a poder poner límites sanos a la hora también de tener una exploración sexual, por ejemplo. ¿Tú crees que ahora la vida sexual de los jóvenes, obviamente en promedio, cada caso es distinto, pero en promedio, uh-huh. ¿empieza antes de lo que empezaba la generación anterior o empieza después o en ese sentido pues no ha cambiado? La verdad es que es una pregunta súper compleja porque antes creo que no se hablaba mucho del tema. No uh-huh. sé si es que teníamos la información real de cuándo se empezaba la vida sexual, por ejemplo, en las mujeres. Era un tema súper tabú, todavía uh-huh. creo que sigue siendo. El tema de la masturbación en las mujeres seguía siendo, se pensaba mucho que el tema de la masturbación estaba solo en los hombres y que los hombres no podían dejar de pensar en la sexualidad y que eran casi como animales. O sea, uh-huh. esto es como algo que en la sociedad ha pesado mucho también, ¿no? En el tema de la sexualidad. Y ahora, en cambio, hay mucha más apertura en el poder dar un lugar también al tema del deseo sexual de las mujeres. Quizás no hay una edad específica donde inicies a como yo les digo a los estudiantes, quizás un poco, no es que hay una edad
en la que tú debes o no debes tener sexo. Lo importante es que primero, antes de tomar cualquier decisión, sepas que debes tener la información suficiente como para hacerlo responsablemente, tomar decisiones que realmente tú puedas sostener en el tiempo, que sean libres de violencia, por ejemplo, y para eso también tiene que ver el desarrollo. Nosotros no estamos completamente desarrollados hasta la finalización de la mielinización en nuestro cerebro. En los hombres un poco más tarde, en las mujeres un poco antes. Son como los 24 años, ¿no? Ajá, entre los 21 o 22 años en las mujeres hasta 23 y en los hombres como 2 años después, a veces un poco más. No es como un reloj esto, pero claro, si es que tú tienes relaciones sexuales antes de tener un proceso madurativo adecuado, digamos, obviamente puedes también tener equivocaciones y esas equivocaciones te van a conllevar ciertas consecuencias también. Entonces, intento como más que decir hay una edad específica para tener, intentemos ver cómo van estas decisiones y hasta qué punto tú también puedes hacerte cargo y no van en contra de tu integridad, ¿no es cierto? Los chicos hoy tienen más información al respecto de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo, o ves que igual sigue siendo un tema que nos falta. Es un tema complejo. Tienen más información. Tú, como te digo, la información está, pero no está necesariamente interiorizada. No está quizás dentro de su conciencia. El rato que empiezan una actividad sexual no es que lo tienen presente, porque no es lo más importante en ese momento. Claro, el pensar a largo plazo no es va difícil, mucho con la mente adolescente. Entonces, es por eso complejo. No es que no tienen información, creo que más bien en ese sentido sí se ha avanzado mucho porque hay como un discurso mucho más científico, mucho más claro. Hay también algunas otras opciones, como yo les digo, hay también derechos sexuales y reproductivos que les permite tener y ir a acudir a un médico y pedir que les den información veraz con respecto a su propio cuerpo, porque además tú sabes que, por ejemplo, los anticonceptivos en cada mujer funcionan de forma diferenciada. Entonces, tú no puedes decir, tú puedes tomar esto de manera genérica, sino que cada persona tiene que ir teniendo una orientación personal. En el único caso que sí y que se debería trabajar mucho es en el uso del preservativo. O sea, ese método anticonceptivo quizás es el que más fuerza tiene, precisamente porque no hay efectos secundarios en la salud. No es que tienes que ir a donde el doctor para que te lo recete, porque te puede generar otro tipo de síntomas si es que no lo utilizas. Más bien es como el que más debería promocionarse para tener una sexualidad sana, digámoslo así, en el tema de anticonceptivos. Entonces los adolescentes conocen mucho acerca de estos temas. Igual te estoy hablando de adolescentes en general, pero no sé si es que esto lo pueda generalizar en todos los ámbitos, porque en nuestro país también hay muchas desigualdades. Entonces, quizás, por ejemplo, en colegios públicos no necesariamente tienen el acceso ni la información adecuada, precisamente por esta desigualdad. Entonces, sí. no es igual. Definitivamente en zonas remotas, no sé si quizá hay un tema de colegios públicos versus privados, pero sí, seguro hay una brecha importante en el acceso a la información de esta naturaleza entre, por ejemplo, los colegios en las zonas urbanas y las zonas rurales. Uh-huh. Porque además la penetración del Internet es distinta, ¿no? Uh-huh. Y el conocimiento y la alfabetización digital es distinta. Entonces, por ahí tienes una población de padres de familia y educadores aún menos expeditos en temas de controles de accesos a las páginas web, controles en YouTube, y ahí sí debería entrar el tema de la educación pública, el uh-huh. tema del Estado, ¿no es cierto? Porque te suple quizá falencias que tienes por otro lado. Uh-huh. Estamos de acuerdo y si bien no se puede generalizar, también la idea es hablar en términos generales para que también vayamos entendiendo un poco qué es lo que está pasando. Sí. Vivimos en una sociedad absolutamente violenta. Uh-huh. El nivel de violencia en general al que están expuestos los niños, los jóvenes, los adolescentes, tanto en sus familias como en los colegios, es realmente alarmante. Y en eso hay un componente de violencia sexual. ¿Cómo podemos empezar a detectar la violencia cuando se está gestando desde el punto de vista de la sexualidad de los chicos? Uh-huh. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Qué cosas se empiezan a ver? Uh-huh. Bueno,
Hay varias alertas y varias banderas rojas, como digo yo. Primero hay una naturalización permanente de la violencia, y eso pasa en todo, o sea, obviamente como está tan naturalizado en lo social, también en las escuelas comienza a naturalizar un tipo de violencia que va desde lo más sutil hasta lo más grotesco y grave, ¿no? Cuando hablo de lo sutil, por ejemplo, me refiero a el tipo de relacionamiento que comienzan a tener entre los hombres y las mujeres, cuando comienzan a ver chistes sumamente groseros frente a una chica que, por ejemplo, tuvo 2 novios en la clase y le comienzan ya a decir que ha tenido como... o sea, comienza a ver rumores, por ejemplo, como ¿qué pasa? De que es una chica que se acuesta con todo el mundo, que es fácil o que es una puta. Perdón, y es, no, vocabulario. Está bien. Y eso sigue siendo más prevalente contra las mujeres que contra los hombres, mujeres. Porque todavía entiendo que el hombre todavía es machito porque se acuesta con varias y la niña es una suelta y todo lo demás porque hizo lo mismo. Exacto, y son creencias que van sostenidas no solamente por el tema social, sino también las familias, ¿no? Entonces tienes papás que comienzan a hablar entre ellos de la niña que recién entró y que está con un chico y que está con el otro, y comienza a haber ya una estigmatización. Te estoy dando un ejemplo que quizás no es una violencia como la que vemos ahora en los medios de comunicación, que es como súper palpable y que ha dejado como una marca mucho más fuerte y que se ve, como en el caso de la violencia física y sexual, que es un poco más visible, pero que igual es igual de fuerte, y de los daños psicológicos son bastante profundos, porque ese tipo de violencia además está muy naturalizado en el medio. Entonces no te escandalizas si es que unos papás se juntan para hablar mal de una niña que recién entró y que consideran que es una mala influencia y que además está intentando como tener sexo con todos los chicos, y que comienza ya desde el adulto incluso a haber una estigmatización fuerte, que es un tipo de violencia psicológica que es difícil de comprobar, pero que pasa. Entonces, y es curioso porque al final... Obviamente, si los jóvenes adolescentes están teniendo sexo con las compañeras o las amigas, o sea, es de 2, ¿no es cierto? Y casi siempre, o sea, bueno, entiendo que habrá un tema de, por ahí, acceso a la prostitución, pero en general entiendo que también es entre compañeros. Y si bien vivimos en un mundo en el que uno trata de decir las mujeres y los hombres somos iguales, tenemos los mismos derechos y la exploración sexual debería ser igual de accesible o igual de tabú, pero para todos, en la práctica no es así. ¿Cómo se les habla a las niñas desde este punto de, por ejemplo, decirles somos feministas y somos iguales en derechos y en obligaciones, pero cuidado que tú eres niña y la reputación es diferente? Ahí estamos justamente en el problema de la doble moral, o sea, en un discurso que para ellos, y por eso digo, los adolescentes en ese sentido son muy, muy hábiles en en ponerse de activistas, digamos, porque se dan cuenta de esas hipocresías sociales rápidamente. Entonces agarran y te dicen, y tú muchas veces como adulto no sabes cómo sostener porque realmente está mal, o sea, lo que ellos evidencian es algo que no está bien en la sociedad. Es incoherente, exacto. Y hay que comenzar a cambiar esa visión, esas creencias, esos modelos que, aunque nos cuestan, son sumamente nocivos para la salud mental de los adolescentes y adolescentes. Y los adolescentes. ¿Qué otras manifestaciones de violencia empezamos a ver? Por ejemplo, yo estoy trabajando con los adolescentes mucho acerca de lo que escuchan, que es un tema complejo. ¿La música? La música que escuchan, sobre todo el reggaetón, digamos, llevándolo al extremo de la hipersexualización, en donde las canciones son bastante igual explícitas. Y groseras. Y groseras. Sí, es muy fuerte y contra también. La mujer, casi siempre, o sea, también hay mujeres, pero en general es un tema de violencia contra la mujer. Exactamente. Y no quiere decir que hay que satanizar y prohibir y decir que esto no debería escucharse porque es algo terrible. Ok, o sea, además en gustos musicales podemos tener mucha variabilidad en ese sentido, pero sí es importante analizar con ellos y junto a ellos qué se dice en la letra, qué estamos consumiendo en cuanto ya al contenido un poco más profundo, ¿no? Y ese ejercicio me ha ayudado para que ellos también puedan darse cuenta y tomar conciencia de que quizás lo bailan sin
entender mucho qué es lo que estamos diciendo. Entonces, o cómo lo estamos entendiendo a este tema de la sexualidad y del relacionarme a partir de esta canción, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, como tú dices, ellos pueden identificar mucho acerca de cómo se pone como objeto permanente de consumo al cuerpo de las mujeres, o, por ejemplo, también el tema de la diferenciación entre el hombre que es el más fuerte, el más macho, el que se todo el tiempo como que tiene relaciones con muchas, y como esa reputación va creciendo en lugar de las mujeres que quieren una reputación muchas veces de igual, pero que más bien reciben todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que eso es como fundamental también para los papás, de estar cerca de aquello que consumen, que escuchan, que ven, que viven, sí, y ahí está la frontera, ¿no? Porque a veces también como papás dices, pero yo no quiero tampoco estar como... metiche. Exacto, sobreprotegiéndole. Yo también tengo que, o sea, no puedo estar en todo. Y no se trata tampoco de eso, porque eso ya sería también caer en otro lado un poco enfermo también, porque también está mal. Pero sí, como respetando su privacidad, acompañando, que sepan que tú estás ahí, que pueden contar contigo. Y ahí sí tenemos que hacer una revisión de los adultos, porque lo que menos estamos es ahí. Pendientes. O sea, ajá, presentes, de cuerpo presente. Muchas veces, y ahí sí la tecnología nos gana, muchas veces estamos con nuestros celulares, viendo TikToks, nosotros también, estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, bueno, ahora el X, haciendo nuestras cosas. Nuestra porque vida estamos social exacto. Y muchas veces no estamos, o sea, a pesar de que estamos en la misma casa, en el mismo cuarto, en el mismo lugar, cerca, pero no estamos presentes, no estamos viéndonos, no estamos realmente reconociendo qué es lo que le está viviendo, qué le está pasando en su cuerpo. Y hay educadores que también recomiendan tener o sea, por ejemplo, el momento en el que los jóvenes ya tengan un aparato, el que sea, porque tienen en verdad tablets desde la pandemia, ¿no? Pero que los papás tengan esa relación con el chico o la chica, de decirle, mira, yo tengo tus claves y voy a revisar esto de vez en cuando, ¿todo bien? Y que sepan quizá también que uno está pendiente, porque creo que también es importante no solo uno estar pendiente, sino que ellos sepan que uno está pendiente, y no como perro guardián, porque hay un extremo, ¿no? El uno es la mamá helicóptero. Exacto. O el metiche ahí que está metido y queriendo saber todo y queriendo casi que participar de la adolescencia del joven, y por otro lado está la gente que se escandaliza, que también es fácil, porque uno también se espanta, ¿no? De a veces de las cosas que ve. ¿Cómo haces para no escandalizarte como mamá o papá? Y más bien mantener la cabeza fría y llevar, por ejemplo, el rato que ves algo que te parece inapropiado o un poco pasado de tono o peligroso, creo que lo adecuado no es saltar y decir, me devuelves el teléfono y ahí quedó castigada un mes. ¿Qué se hace? Claro, es una pregunta súper importante la que me haces, porque quizás es justo la clave de la crianza, o sea, y esto se aplica desde los más pequeñitos hasta los más grandes, es donde está el equilibrio. Primero, nosotros como papás no podemos pensar que somos... que nos sentimos cosas, que no nos mueven las emociones. Entonces, creo que una de las cosas es tomarse una pausa antes de tener una reacción inmediata. Y muchas veces nosotros optamos por la reacción inmediata, porque nuestras emociones nos ganan. Entonces, el rato es como que se nos activa. Justo ahora estábamos en un taller con la Isa Pérez, que nos trabaja mucho desde esta parte neuropsicológica. Y es como justo eso, o sea, el cerebro más primitivo, más arcaico, que es el cerebro de la supervivencia, se activa cuando tienes que proteger a tu cría. O sea, es lo más animalesco que tenemos, y que no nos deja a veces ir a la corteza prefrontal y poder dar una respuesta un poco más calmada, cauta, desde la razón, desde ese caso, esto, ¿no? ¿qué Entonces, recomiendas? Creo que es el justo de ver algo que... esa pausa, no reprimir tampoco tu emoción, porque eso no es sano para ti como mamá, pero tener esa pausa para luego, cuando tú ya estés como un poco más tranquila y haber procesado lo que tuviste, tener esta conversación, y que tu hijo o tu hija no perciba solamente este sentir emocional, sino también diga, bueno,
hay algo, o sea, está mi mamá diciéndome que hay algo que no está bien en esto, ¿no? Entonces vamos que permita entrar esta preocupación de la madre o el padre para que él también pueda sumarse y no entrar en conflicto. Una de las cosas que mencionas también es cómo se tratan los chicos entre sí y creo que una de las formas, las que yo también he visto, es el contenido de los chats. Uh-huh. Por ahí chats grupales de la clase, de los compañeros, de los amigos. Uh-huh. Y a mí me ha pasado que veo a veces situaciones en las que digo, ¿cómo pueden permitir que les hablen así? Y no es necesariamente de hombres a mujeres, sino que en general es un trato como muy grotesco, con malas palabras, y se mandan unos stickers, o sea, explícitos ya, pero desagradable. Y la conversación del chat medio de la clase o de los compañeros sigue así y va. Uh-huh. El tema del sexting, o sea, ¿cómo se desarrolla y cómo va este tema también de interactuamos por redes sociales? Porque parte de la vida, y más que redes sociales abiertas, son chats, ya sea en Instagram o ya sea en WhatsApp. Y luego ya pues nos sentimos en confianza de interactuar así y empieza todo este intercambio de conversaciones explícitas, sexuales, fotografías y demás. Uh-huh. ¿Qué pasa y qué es lo que está pasando en ese sentido? Sin duda, el tema de las redes sociales se volvió un campo más de socialización natural para ellos. O sea, el tema de la pandemia marcó un espacio de socialización virtual súper grande y en el cual hay ciertos peligros, obviamente, pero también no podemos como nuevamente llegar a la satanización de decir esto no va a pasar o esto no debes hacer o esto te prohíbo, porque no es así, no. En la realidad no es así. Entonces, lo que tú empezaste a decir es súper importante, ¿no? Es cómo es este relacionamiento con un lenguaje tan grotesco y tan violento. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es esa necesidad? Y esto sí tiene mucho que ver con el tema de lo que ellos van consumiendo, ¿no? A medida que van consumiendo cosas, también van relacionándose de esa forma. Y el consumo ahorita de material violento es súper alto. Entonces, vemos que, por ejemplo, no sé si es que en este momento se me viene a la cabeza cuando pasó lo de la pandemia, pero también ahora cuando volvieron a la virtualidad en este pequeño, en esta crisis social que tuvimos en enero, que se reactivó nuevamente todo esto de la virtualidad, hubieron muchos chicos que se espantaron del volver a la virtualidad. Era como un tema con mucho miedo de que se repita esta incertidumbre de hasta cuándo, qué va a pasar. Y la única forma que ahí tenían de socializar era por este otro espacio virtual. Y el espacio virtual es más complejo porque las normas sociales o la presión social que tienes en la mirada y en el contacto del grupo no está sostenido, sino que estás un poco hablan del anonimato, pero no es tampoco un anonimato, porque en la realidad no es que no sale de ellos. Sabes que hay un remitente y hay un destinatario real, pero es como que se sienten en mayor libertad de cruzar ciertos límites. Sí, como que tienes un velo de protección también, porque uh-huh. no estás cara a cara. Exacto. Por eso la gente se textea ya no por teléfono. Exactamente. Este consumo de contenido violento hace entonces que la sexualidad también se vuelva más violenta entre los chicos. Sí, yo creo que tiene una relación súper grande. O sea, ellos tienen una desnaturalización del contenido que ven, como te digo. O sea, si tú entras a X y ves videos, te espantas. Es como que tú como adulto a veces dices, no quiero ver. Y lo hacen bien, porque además usan palabras en tendencia y, o sea, en la tendencia que tú busques, puede ser deportes, lo que sea, y de repente te sale un video pornográfico que no esperabas. Sí, y no me imagino eso para un cerebro mucho más joven que por ahí tenga menos exposición. Defíneme el texting. El sexting. El sexting. Es el intercambio justamente de digamos, fotografías que tienen o sea, no solo fotografías, sino un intercambio social, afectivo, íntimo, cercano, consensuado en algunos casos, pero que luego puede convertirse fácilmente en objetos en una situación de extorsión. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, lo que me dicen los adolescentes en una historia más como común, es que tú estás con tu grupo de amigas, te gusta alguien, pero no te atreves a decirle que te gusta, es tu crush.
y comienzas como a decirles a todos que te gusta, pero finalmente para no que te se hace entere. caso. Exacto. Okay. Entonces, en algún momento pasa que tienes su Instagram, su Facebook, ya no utilizan Facebook, No. pero tienes algún tipo Snapchat, Instagram de o contacto WhatsApp. por redes. Entonces comienza ya a haber una conversación, un intercambio, y ahí le dice, me gustas, y el otro le dice, no, no puedo parar de pensar en ti. Por ahí están en la misma sintonía o por ahí no, y comienza ya a haber un intercambio más desde el plano afectivo. Uh-huh. En un inicio puede ser justamente desde ahí y no puede haber ni siquiera una interacción en la vida real, sino solamente por el tema de la virtualidad. Y esto va subiendo de tono hasta que puede ser que te pida una foto y tú le pidas otra y haya un intercambio de fotos. ¿Qué pasa cuando ya después ya no están? Que ese registro digital queda para siempre. Entonces es tu huella digital que queda, o sea, realmente no se queda... borra jamás. Lo que sale de tu teléfono, hablo yo muchísimo con mis hijas. Lo que sale de tu teléfono no vuelve, ya no es tuyo. Y cómo tramitas toda una relación que se dio en la virtualidad y que se cierra y que muchas veces cuando, o sea, el duelo de una ruptura es complejo. Imagínate también en la adolescencia con todo lo que estás viviendo y además en el plano digital, en donde además te quedan como rastros de esta relación como muy, muy en concreto. Entonces, claro. Pero las iras del rompimiento que sucede muchísimo y esa gana de venganza, entonces antes era, no sé, ¿qué era? Le veo feo, ¿qué más? Le cortaba la foto. La típica, ¿no? Y uno rompía y quemaba las fotos. Pero claro, hoy ya uno tiene material que es duradero. Que es duradero y que puede convertirse realmente en una forma de extorsión, de chantaje, de venganza, de... ¿Qué dice la ley sobre esto y la definición de pornografía infantil? Es complejo, o sea, hay el Código Orgánico Penal, el COIP, te dice claramente que se constituye en un delito esto de la violación a la intimidad, de la violencia digital, está tipificado, pero todavía hay vacíos legales. O sea, no es delito, no sería delito yo mandar un adolescente mandar una foto de él, por ejemplo, sin ropa a otra persona. Eso o sí es cuando mismo, no es consensuado. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Que tú le puedes mandar hoy día una foto a David, supongamos, ya en consenso. Y en algún punto se pelean y después él decide utilizar tu foto sin consentimiento para justamente compartir en otras redes, en grupos, en una página, sin tu consentimiento. Ahí está la diferencia. Es ahí donde está el delito. No en que tú le hayas mandado la foto, ni que él tenga tu foto, sino en el hecho de que él después utilice esa foto que fue en un contexto, en un momento de consenso entre ambos para utilizar esa foto, ese material sin tu consentimiento y mostrárselo a otras personas, a otros. Y sucede mucho que los padres o madres de familia se enteran entonces que sus hijos han sido víctimas de alguno de estos comportamientos y se van al área penal y van con abogados y ponen denuncias que luego puedan tener consecuencias penales en la vida del otro. ¿O no pasa tanto? Es muy, muy bajito. O sea, es como más o menos este tema, este es un ejemplo que siempre me dan los chicos y es como, ¿qué pasa cuando una chica de 14 años y un chico de 16 años tienen relaciones sexuales consentidas, digamos, entre ambos? Los papás se enteran y le ponen una denuncia por abuso sexual al chico de 16 años. ¿Qué Porque pasa entiendo ahí? que constituye violación si es que la niña es menor de 16. Menor de 14. De 14. Exacto. Entonces, sí, es cierto, puede ser que justamente ahí hay una cosa que se debe interpretar muy bien para que no se convierta en una cuestión solamente penalista y punitiva, porque estamos hablando de dos adolescentes que son menores de edad, que tienen además, o sea, hay que hacer como una lectura un poco más integral y de contexto. Ajá. Para que tampoco se caiga en el tema de las injusticias, ¿no? De agarrar y porque el papá se enojó con
con el chico le meta un juicio penal. Por eso la Corte Constitucional hablaba ya también de darles una voz a las adolescentes para que puedan también opinar acerca del tema y que no sea como una lectura directa de un delito. Creo que igual yo no soy abogada, entonces no te podría decir con certeza, pero para mi punto de vista creo que el tema sobre todo tiene que ver ahí con el consentimiento y el uso posterior, justamente. Ahí está la intencionalidad de querer hacer daño o realmente no, pero si es que tú ves que el chico comparte las fotos con una intencionalidad realmente de querer dañar la imagen de la exnovia o de la examiga, ahí sí hay algo que hay que trabajar con ese chico, ¿no? ¿A quién le corresponde ese trabajo de trabajar con el chico? ¿A la familia, al psicólogo del colegio, al colegio, a la familia de la chica que es la víctima o del chico? Creo que todos, o sea, ahí estamos llamados a intervenir todos, y justamente creo que ese es uno de los problemas que tenemos, es que nadie quiere intervenir, entonces todos se echan la pelotita y todos dicen, no, pero entonces que no es culpa del colegio, es culpa de la familia, no, es que no es culpa de la familia, es culpa de los chicos, no, es que los chicos necesitan mayores consecuencias, necesitan que las leyes se apliquen sobre ellos y tengan condenas más fuertes. O sea, nadie realmente se da cuenta que esto es un problema que es de una corresponsabilidad compartida. O sea, todos tenemos responsabilidad en esto. Y ahí yo creo que también los colegios no deberían jamás lavarse las manos, porque en el caso de que tengan un niño o una niña que tenga comportamientos de violencia sexual, ¿no es cierto? Por más que se solucione el tema, desde el punto de vista que, no sé, se borraron las fotos del celular, pidió disculpas, como sea que borre la página web que le hizo a la chica, lo que sea. Al final del día, ese es un niño al cual está expuesto el resto de la comunidad educativa. Entonces, es como tener no voy a decir una manzana que se está podriendo, pero una persona que es un riesgo para todo el resto de la comunidad, desde el punto de vista de que no se sabe si es el único o no se sabe si lo va a hacer con otros estudiantes o lo va a volver a hacer, y definitivamente los colegios no deberían jamás lavarse las manos. No, como tú dices, primerito es súper importante hablar de la problemática, visibilizar, darles voz a los chicos, a las chicas, para que puedan decir y creerles realmente, porque también hay un sesgo súper grande que es como todavía somos una sociedad muy adultocéntrica, en donde no creemos la palabra de nuestros chicos y nuestras chicas. Entonces, por ahí creo que va el primer paso. Y segundo, lo que tú dices, o sea, lavarse las manos jamás. O sea, no se trata por eso a ratos creo que hablar de solo rutas y protocolos es insuficiente, porque no todos los casos te van a alcanzar en una ruta y un protocolo. Esto es una guía, un trabajo, algo que te va a ti como técnico guiando en cómo se tiene que trabajar. Lo legal jamás va a reemplazar a lo formativo. Entonces tenemos que hablar que no solamente es como buscar que haya una justicia desde la parte legal, sino también qué pasa con la comunidad después de un hecho así, qué pasa con ese chico después de una cosa así. Además que cuando hablamos de este contexto, los tiempos son absolutamente antiformativos. O sea, los tiempos en donde se resuelven los casos son alarmantes. O sea, tú puedes activar una ruta y se puede demorar 2 o 3 años, a veces, bueno, si tienes suerte y hay presión social. ¿El tiempo legal quieres decir tú? Ajá. El tiempo legal, o sea, el reclamo, el juicio y todo lo que viene. Si tú te pones a ver en el tema de los psicólogos que trabajamos en los DESES, te vamos a decir, es realmente un tema súper frustrante, porque por un lado tú tienes que activar la ruta inmediatamente, tienes 48 horas para la activación, pero la respuesta o el sistema que viene a funcionar es sumamente tardío. Entonces ahí empezamos con un tema que no es formativo. O sea, definitivamente claro, para eso no ya es. la persona cumplió 18, se fue a la universidad y siguió con su vida y quién sabe, se perdió esa oportunidad quizá.
cuando son de connotación sexual no hay una prescripción, entonces sí puedes seguir. O sea, de hecho, esos son casos que siguen. Pero... no, pero digo en lo psicológico y en en lo formativo. psicológico, por supuesto, es como súper atemporal y tú no puedes esperar a que solamente sea la ruta. Tienes que hacer un trabajo inmediato de intervención, de sostenimiento con las víctimas, también hacer un sostenimiento con el victimario, digamos así, porque si es que hablamos además de niñez y adolescencia, tenemos que saber que son como de interés superior y claro. Eso es por algo, es porque además ellos están en formación y tú como adulto tienes que trabajar en poder orientar a ese niño y ese chico que está mal orientado, que está mal ahorita y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Para que justamente lo que tú dices no siga repitiéndose. Las violencias, si no son trabajadas y desterradas a tiempo, se repiten. Es por eso súper importante que se las visibilice y se las corte de raíz para que no se repitan, ¿no? Y lamentablemente también con el tema de las víctimas. Es súper difícil que haya realmente una reparación y que no haya este sentimiento de impunidad. Es como algo que se repite mucho, es el sentimiento de la impunidad. De yo hablé, yo hice, yo fui la que tuve que ir a las entrevistas psicológicas, yo fui revictimizada por muchas veces y a la final, incluso a veces la condena o la sentencia resulta ser que se le refuerce el tema de la inocencia, o sea, se le ratifica la inocencia y tú te quedas con la sensación de esto realmente queda en la impunidad. O sea, ¿para qué voy a hacer todo esto si a la final resulta ser que la que se equivocó o la que provocó fue la víctima, no el victimario? Entonces es como súper complejo todavía, nos queda muchísimo por trabajar en ese tema, mucho. Aparte, como dices tú, este tema del intercambio de fotos y de lo que puede venir, luego también el año pasado o hace un par de años hubo este tema de los cromos en los colegios. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué otras cosas pasan? Porque creo que también es importante también entender qué tipo de cosas son las que pasan referentes a este tipo, a la violencia sexual dentro de los colegios, que obviamente... Asumo yo, el peor escenario es una violación, como la que vimos en un colegio de Guayaquil en un paseo de fin de año, pero en el intermedio de intercambiarse fotos y la violación hay un rango inmenso de cosas que pueden pasar. Cuéntanos un poquito para entender lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, creo que en el tema de, como tú dices, hay muchísimo rango de prevención, de trabajo en la prevención y la promoción, justamente de los derechos, del relacionamiento responsable, positivo. Esto de los cromos es como... Puede comenzar con un sticker que, por ejemplo, pasa que cuando los chicos tienen el celular, te sacan la foto de la compañera, del compañero, del profesor, te hacen un sticker, se intercambian. No hay nada de consentimiento en esas dinámicas, ¿no? Entonces, si es que tú detectas como adulto, es súper importante abordar claro, esos ahí para temas, explicar un poco, ¿no? El tema de los cromos era que se intercambiaban estas imágenes o stickers como para usar el lenguaje de Daniel Noboa, se intercambian los Pokémones, ¿no? Y hay también esa práctica de que igual se pierde el control de tu imagen personal una vez que alguien te toma una foto, pero no siempre eres tú el que das la foto, sino que te toman la foto. Y ahí viene justamente el tema de preguntarse con la comunidad. ¿Tenemos que tener 24/7 los celulares? Es como preguntarnos, y ahí viene la pregunta, ¿es necesario que los chicos lleven el celular al colegio? ¿Es necesario que tengan todo este tiempo de los recreos, por ejemplo, en donde tienen que socializar, jugar, intercambiar momentos, experiencias? ¿Es necesario tenerles con el celular? Sí, si yo tuviera un colegio, yo creo que les daría un locker para que cada uno deje su celular o haya un locker general y queden ahí desde que el niño entre hasta que se vaya. O sea, realmente no entiendo, pero ahí es un tema con los papás. Porque hay un montón de papás que les parece que su hijito y su hijita tienen que tener el celular las 24 horas y pobrecitos si me tienen que ubicar o pobrecitos si necesita hacerse una selfie en el baño, porque esa es otra. Exactamente. Y no hay control. Pero creo que eso también es un tema de que, o sea, si es que el colegio pusiera mano dura, digo yo,
¿Deberían? Es complejo poner así como directamente una norma así como tajante, porque en la sociedad hay flexibilización también frente a todos los adultos. Entonces, creo que lo más importante y lo más enriquecedor sería pensar esta pregunta con los padres para que de ellos justamente salga esta legitimización de la norma, y con los chicos también hacer este trabajo. Que sean ellos también los que vayan entendiendo el por qué, el cómo así, qué pasa, por qué está. Porque sí, si bien es cierto, se puede normar desde una política un poco más así como vertical, pero creo que ahí y tienes igual esta transgresión a la norma propia de la edad. Entonces también va a pasar, no es que no va a pasar. Pero sí es que tenemos como un trabajo más comunitario, más de acuerdo, más de también como hablar de la pedagogía que te decía con los adultos, las familias, y que ellos nos apoyen, es mucho mejor. Va a ser más eficiente, digamos, la norma, para que sea con más conciencia y no tanto porque el colegio se le ocurrió y nos prohibió y es así. En el caso de, por ejemplo, la violación que todos vimos en los medios de comunicación al respecto de esta niña que le violaron uno o varios niños de un colegio en Guayaquil, ¿qué tan frecuentes son estas violaciones entre compañeros? ¿Qué tan prevalente es el consumo de sustancias? Porque por ahí, a ver, los niños consumen vape, que con todos los problemas que eso tiene, y hablaremos algún día de eso, no te hace perder la conciencia, entiendo, ¿no? Está el alcohol, están cierto tipo de drogas. ¿Qué tanto pasa ese tema de las violaciones entre los compañeros? O sea, de lo que se sabe. La prevalencia es alta, no es tampoco tan baja como lo que quisiera yo decirte, ¿no? En realidad yo creo que hay muchos casos que definitivamente no son denunciados, no son visibilizados, no son mediáticos. Pero creo que sí hay un tema todavía que tenemos que trabajar mucho, y es esto, hablan de la cultura de violación, y es como en estos chats muchas veces que tienen entre los chicos, y te hablo porque además 7 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez en su vida violencia sexual. Entonces es una cifra sumamente alta y que definitivamente no en todos los casos logramos saber por qué no se denuncian, porque hay muchísima poca credibilidad de las instituciones que deberían garantizar este tipo de derechos y además de hacer justicia, ¿no? Entonces es como que no hay mucha visibilización, pero creo que sí pasan. Hay que trabajarlas desde el lado de la visibilización para entender la problemática y trabajar en la prevención. Entonces creo que más allá de los detalles, porque no conozco muchos detalles de este caso, pero hemos tenido también casos no solo de aquí del Ecuador, sino de otros países. Hemos tenido muchísimos ejemplos de lo que ha venido pasando en cuanto a una cultura de violación, de por ejemplo, ponerse de acuerdo para, antes de ir a la fiesta, emborracharle a tal chica y luego abusar. Eso ya es como con una planificación, con una intención sumamente grave. Entonces creo que todo eso son elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de entender qué está pasando y cuál es el fenómeno que se está dando desde toda esta naturalización de la violencia, y que además tiene como una clara intención de dañar al género femenino, ¿no? Que es súper fuerte, ¿no? No quiere decir que no pasa entre hombres, también pasa, pero obviamente las cifras son distintas. Y también no quiere decir que nos tenemos que tampoco radicalizar tanto, decir que todos los hombres... No, por supuesto que no. No, creo que ahí hay una clara, o sea, es evidente que no es así. Y también, ¿no?, los chicos tienen mucho miedo también de un tema de escrache, por ejemplo, o de cancelación pública por cosas que no han pasado, pero que ya cuando salen a lo social o ya se dicen en redes sociales son casi verdades, que también hemos tenido situaciones de escrache complejas, ¿no? Entonces, que es lo que va de la mano con el ciberbullying, que se dice, ¿no? O sea, es el bullying por redes sociales y medios electrónicos. Ajá. Que además es amplificado, y lo que dicen que una de las cosas que más afecta a la psicología del niño es que no se termina nunca, porque por lo menos antes, si te bulleaban en el colegio, a las 3, 4 de la tarde llegabas a tu casa y tenías un descanso.
Y ahora no para nunca, no hay descanso y además se amplifica, ¿no? Es tan grave que la segunda causa de muerte infanto-juvenil es el suicidio. Entonces, después de los accidentes de tránsito. Entonces, creo que es una problemática de la que mucho no se habla, pero está pasando. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros no, como adultos no siempre tenemos toda la información de qué está pasándole en el medio digital a nuestros hijos. Puede ser que no lo conozcamos, no nos dicen hasta cuando ya hay un acting. Y ahí es cuando recién regresamos a ver y vemos qué mismo está pasando. Entonces, es como por eso súper importante tener estos vínculos bien fuertes con los chicos, vínculos de confianza, no solamente desde las familias, sino también qué importante es que los chicos tengan al menos 1 o 2 adultos dentro del colegio que se sientan cómodos, que sean parte de su red de apoyo. Que sean ¿Dentro del colegio o en general dentro de su entorno también familiar? En su entorno familiar deberían haber más. Y así sumamos a todas las personas que estarían dentro de la red de apoyos, amigos, familia, comunidad, como te digo, pero de los colegios. A mí lo que me preocuparía es cuando un niño te dice, yo no puedo confiar en nadie del colegio, no confío en ningún adulto del colegio. ¿Qué le dices cuando un niño viene y te dice, algo está pasando, no puedo hablar con mis papás? ¿Qué le digo? Bueno, primero habría que justamente eso, escuchar un poco más qué está pasando en la dinámica familiar. No siempre es fácil, siempre como que yo creo que hay que desprenderse de los juicios de valor, de todos los prejuicios también. Hay dinámicas familiares que últimamente son muy complejas, vínculos dañados, vínculos que se han ido complejizando en el tiempo, relaciones que no se comunican, o sea, padres de hijos que no se comunican, papás completamente distanciados pero que viven en la misma casa porque dicen que están juntos por el hijo, pero no se hablan en todo el día, no se regresan a ver, no hay ninguna interacción afectiva. O sea, hay muchas problemáticas, ¿no? Hay también como lo que yo te digo, hay un abandono simbólico bien fuerte, ¿no? Que por más que tengan un tema material asegurado, no te asegura que ese niño realmente esté siendo atendido de una manera afectiva. Entonces, creo que eso es súper importante plantearse. Y bueno, yo lo que evito es como desde el lado de los prejuicios, juicios, sino indagar un poco más a profundidad de dónde está saliendo esta necesidad, qué es lo que me está diciendo con esto de no me escucha nadie, no tengo nada en la familia y justo trabajar con la familia, ¿no? Porque puede ser una bandera roja que nos esté diciendo aquí hay que ponerle ojo porque ya el niño nos está o el adolescente nos está diciendo está pasándome algo en relación a mi familia. ¿Qué crees que nos falta como sociedad para empezar a priorizar un poquito más el bienestar de los niños y de los jóvenes? Porque sí siento que son la última rueda del coche. Desde el punto de vista de política pública incluso. Mira, hay un montón de preocupación. Yo sentí que desde la pandemia hubo como un regresar a ver todo lo que es no solamente la parte académica, digamos, desde la parte cognitiva, sino ya ver un poco más lo que pasaba a nivel socioemocional. Han habido cualquier cantidad de inversión, incluso de organizaciones y cooperaciones internacionales, una preocupación permanente por cómo fortalecer estas habilidades socioemocionales, pero en la realidad todavía no llegamos a darnos cuenta que el proceso de éxito estudiantil es un proceso integral, que no solamente son las buenas notas, no solamente son los estándares educativos, no solamente llegar a ser los top 10 de la parte competitiva o de alguna manera llevar a todo este discurso capitalista a las escuelas para entender solamente el éxito desde este desarrollo, sino entender que es como un desarrollo integral realmente y que no todos somos iguales en nuestro aprendizaje ni en nuestras fortalezas, o sea, en lo más importante para ellos es ser vistos, tomados en cuenta y pertenecer. Eso es como súper importante para cualquier adolescente y cualquier niño. Y si es que ellos no son vistos y sobre todo pertenecen por una cualidad positiva, que no sean solo sus notas, por ejemplo, es como
eso hay que cambiar. Y los papás mucho, cuando hablamos con nuestros hijos, es como, ¿y cómo estás en las notas? ¿Y cómo estás en matemáticas? ¿Ya mejoraste? ¿Ya tienes? No puedes tener menos de 7 porque este año además vas a perder el año. O sea, no tienes otras oportunidades. Además, ese discurso tan punitivo que ha venido, o sea, yo me reía porque decía, ahora desde pre-Kindle algunos profesores les dicen, verán que ya pueden perder el año. Entonces es como, no se entendió absolutamente nada. No se trata de eso, se trata justamente del poder abordar y trabajar en estas otras cosas, ¿no? Que son súper importantes. Gracias, Diana. Se nos acaba el tiempo, nos has dejado un montón de puntos de reflexión. Muchísimas gracias. Quisiera hacerte 3 preguntas cortitas, con respuestas súper cortas. Dime un consejo para que los padres puedan generar confianza en sus hijos. Hablar más, comunicarnos, tener confianza, empatía. Si es que los chicos tienen adversidades, como decía ahora en el curso que estábamos, es como importante que ellos los vivan. No se trata de una positividad tóxica, sino más bien todo lo contrario, acompañar en los momentos difíciles. ¿Y cuáles son las cosas que alejan a los niños de sus padres? O sea, de las generales. La falta de tiempo, la obsesión de los adultos por la productividad, este tipo de situaciones alejan, ¿no? Nos alejan de los vínculos. Gracias. Recomiéndanos unos 3 libros o recursos donde podamos aprender un poquito más sobre este tema. Bueno, yo trabajé mucho, me formé sobre todo en el tema de la Universidad de Córdoba en Argentina con Aula Abierta. Está Carlos Escliar, que a mí me encanta, que es un pedagogo que nos hace y nos invita mucho a reflexionar más desde la filosofía, el tema de la escuela, más desde la estética y no de la técnica, que a mí me parece súper importante en el tema educativo. También está Germán Doin, que es un uruguayo que trabaja todo el tema de las escuelas libres, pero bueno, no tanto desde esta mirar de dejar a los niños libremente hacer lo que quieran, sino más bien desde justamente el poder cuestionarse un poco más allá de solamente este modelo tradicional. ¿Ya? Y creo que en el tema ya más cibernético, digamos, creo que ahí tenemos todavía que trabajar mucho. A mí me gusta un colectivo de Argentina que se llama Libres de Bullying, que trabajan mucho con el tema de herramientas o te dan textos o te dan como digamos un bagaje de las experiencias que ellos han tenido en cómo orientar en esta parte, no tanto solo tecnológica, sino del uso de la tecnología, del uso de esto, de los stickers, de por qué te saco del grupo de chat, por ejemplo. Claro, con herramientas prácticas de qué es lo que pasa y qué es lo que puedes hacer. Exacto. Me imagino. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Gracias, y si tú nos escuchas por Spotify, nos miras por YouTube, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos caminar contigo. Esto fue Focus, el podcast de la hora. Y hasta la próxima.